Hola amigos, hay un término que en los últimos tiempos se utiliza mucho cuando se habla de cierto sector de jóvenes. Y me refiero al término de los nini. Cuando hablamos de los nini, estamos haciendo referencia a los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que no se ubican social ni económicamente como empleados, ni como estudiantes o en capacitación. De ahí justamente surge el término nini, pues. Se dice que ellos ni estudian ni trabajan. Ahora, los nini se subdividen en dos estratos. Los jóvenes de 15 a 23 años, que se supone deberían estar estudiando, y los jóvenes de 24 a 29 años, que se supone deberían estar trabajando. Por lo tanto, el impacto que ocasiona en cada estrato es diferente, y por ello mismo se deberían establecer políticas también diferentes. Pues el primero es golpeado por las pocas oportunidades para estudiar y se podrían establecer una política de becas que permita su acceso a la educación. Mientras que en el segundo estrato su impacto es de orden económico, desde el punto de vista laboral, donde la estructura y las características coyunturales son importantes en el análisis para establecer políticas de inserción laboral. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de cada 5 jóvenes peruanos se ubica justamente en esta clasificación de los llamados nini. De ahí que en los últimos años este sea un tema de debate académico. Pues ¿cómo explicar esta problemática en un país como el nuestro, donde justamente la informalidad alcanza al 70% de la población económicamente activa? Por lo tanto, la precariedad laboral y la inactividad son los aspectos más resaltantes en nuestros jóvenes. Esto también muestra fuerte problema de vulnerabilidad juvenil ante la exclusión social. Justamente por ello, un estudio de Lorena Alcázar, titulado Más allá de los nini, los jóvenes urbanos vulnerables en el Perú, sostiene que los jóvenes urbanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y muchos de ellos están involucrados en trabajos informales, inestables y además precarios, cayendo en un alto riesgo de exclusión social. Por lo que sostiene que el concepto tradicional de nini en el Perú no es del todo adecuado para estudiar la vulnerabilidad juvenil. Se debe ir más allá de los nini e incluir la situación de aquellos jóvenes que se insertan al mercado pero en condición de precariedad. Ahora bien, un estudio de Alcázar realizado el año 2019 dice que existe una situación diferencial con respecto a los nini, pues de cada 100 ninis, 65 son mujeres y además 30 de ellas pertenecen a etnias indígenas o son afrodescendientes, lo cual lógicamente nos puede llevar a deducir que el problema es económico, pero también tiene un fuerte componente cultural. Por ello, no se debe dejar de mencionar que el mayor número de ninis en la población femenina también se ubica en la población de menores ingresos, que de acuerdo al estudio mencionado, llega hasta el 70% en ese estrato. De igual manera, el Banco Interamericano de Desarrollo en un estudio señala que este enorme grupo de jóvenes integrantes, los llamados ninis, en un 15% son jóvenes padres de familia, madres adolescentes, y el 20% de ellos viven en hogares con más de 7 personas. Más del 50% tienen educación básica completa, aunque un considerable 15% cuentan con educación superior, pero no logran insertarse en el mercado laboral. Cuando uno se plantea la pregunta de por qué existen muchos jóvenes ubicados en esta categoría, o mejor dicho, en otros términos, ¿por qué existen muchos ninis? La primera respuesta que se nos ocurre es que muchos no tienen aspiraciones y prefieren vivir el día a día sin estudiar ni trabajar, pues el mundo moderno, o como algunos llaman, la posmodernidad, los llevó a una existencia superficial. De hecho, hay jóvenes con esas características en el mundo de hoy, pero en un país como el nuestro, el problema va más allá. Obedece a factores económicos,
políticos y culturales. El mismo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo señala que solo el 3% son jóvenes realmente inactivos. Quiere decir que el 97% ayuda en casa, está buscando empleo o en algunos casos sufre de alguna discapacidad que le impide estudiar o trabajar. De las investigaciones consultadas para elaborar este video, se puede afirmar que en nuestro país muchos ninis presentan las siguientes características. Son jóvenes que han desertado de los estudios por embarazo adolescente o por la necesidad de generar ingresos adicionales para el hogar, como es el caso de las damas en la primera situación y de los varones en el segundo caso. En muchos casos aún, cuando no llegasen a desertar de sus estudios, tampoco logran insertarse al mercado laboral, pues sus estudios no están acorde con la demanda del mercado laboral. Cuando buscan empleo, muchos de estos jóvenes son discriminados. Uno, por su inexperiencia. Y segundo, por sus cuestiones o por cuestiones de discriminación racial o incluso del mismo origen social. También existen casos de un limitado servicio de transporte en la zona donde habitan y los lugares donde ofertan una fuente de empleo. Es decir, no cuentan con los medios de transporte para llegar a aquellos lugares donde justamente la demanda de trabajo está presente. Y por último, el actual contexto de inseguridad ciudadana, que muchas veces limita a los jóvenes a salir a la búsqueda de empleo. Por lo tanto, el problema de los llamados ninis tenemos que analizarlo desde una perspectiva integral. Además, en un contexto con una educación de baja calidad, divorciada de la demanda laboral, con un sistema de transporte precario, y a todo esto le sumamos la enorme inseguridad ciudadana, entonces se genera un espacio ideal para seguir contando con una enorme masa de jóvenes desvinculados de los estudios y del trabajo. Y es una problemática social que no debemos dejar de lado. Siempre se ha dicho que los jóvenes son un importante capital humano para el desarrollo de un país. Entonces se deben implementar políticas urgentes para contrarrestar esta situación. No veamos el problema en su aspecto superficial, entendiendo que son jóvenes que han renunciado a la luz del día y que no estudian ni trabajan y prefieren la oscuridad de la noche para divertirse, como único objetivo en la vida. Este es un problema económico, político y cultural, y como tal se tiene que tomar las medidas pertinentes por cuanto los jóvenes necesitan de nosotros para poder alcanzar los objetivos en su vida.